día vamos a hablar de resiliencia, ¿sí? Y resiliencia, en algún momento lo conversamos, que es la capacidad Resiliencia. de sobreponerse a la adversidad, ¿sí? Me cuesta decir esa palabra. Sí, Resiliencia. ¿Así está bien dicho? resiliencia, sí, Ya. resiliencia, así, tal cual. Entonces, la resiliencia es la capacidad de sobreponerse a la adversidad. ¿Ya? Entonces, para poder introducir el tema, voy a contar la experiencia de un neurólogo que fue psiquiatra y que hizo un aporte importante a la salud mental, que se llama Viktor Frankl. Él es austriaco y era judío, y él estuvo con toda su familia en los campos de concentración nazi cerca de 4 años, ¿sí? Entonces, él vivió esa dura experiencia. Sabemos que ahí la posibilidad de vida era muy escasa y su familia falleció entera, pero él siguió vivo. Había un motor en él que le permitía sobrevivir una y otra vez para durar 4 años en 4 campos distintos. Ujú. ¿Verdad? Entonces, desde ahí que él crea la logoterapia, que es la terapia psicológica que va en busca del sentido de la vida, que se cuestiona el sentido, ¿verdad? Entonces, claro, en un campo, en una situación tan adversa como estar en un campo de concentración, ¿sí? Donde no se le veía como un ser humano, donde había una grave denigración, ¿sí? Él pudo percibir algunas cosas. Él, para poder sobrevivir, tuvo que distanciarse un poco y ser más un observador, más que una víctima, ¿sí? Ser un Ujú. observador como buen psicólogo, como buen psiquiatra. Entonces, él se dio cuenta que se iban desensibilizando frente al dolor, ¿sí? Y emocionalmente también. Para poder sobrevivir, ya no les dolía tanto ver sufrir a su semejante, ¿sí? Porque estaban acostumbrados a vivir el dolor. Incluso cuando él sale en libertad, en un momento cuenta la experiencia que está frente a un campo maravilloso de flores y se sorprendió porque no sentía nada, ¿sí? No sentía alegría, no era capaz de emocionarse, porque su alma de alguna forma se había quebrantado, ¿verdad? Se habría enfriado, no se había acostumbrado a disfrutar ya tanto tiempo así. Ujú. Entonces, él hace algunas acotaciones que a mí me llaman la atención, porque habla de la importancia de la vida espiritual dentro de las circunstancias adversas. ¿Sí? Imagínate, él era un hombre al que en estos campos de concentración lo despojaron de todo prácticamente, ¿verdad? Casi de la vida. Entonces, él plantea un pensamiento que dice, al ser humano se le puede despojar de todo. En una situación adversa puedes quizás perderlo todo, pero hay una libertad que nadie te puede quitar, y es la actitud con la cual tú enfrentas las circunstancias, Mm. ¿sí? Así es. Es la actitud. Entonces, por eso es tan importante la vida espiritual. Él era judío y su familia también, y se daba cuenta que dentro de sus compañeros de celda, de campo, habían algunos que se albergaban y se albergaban mucho en su interior, mucho en la vida espiritual, mucho en conversar con Dios. Y eso le daba una fuerza extraordinaria, ¿sí? Porque la fe, o sea, si tú estás por un túnel oscuro, oscuro, que no veis nada, ¿sí? Pero al fondo ves una luz, eso te va a dar otra capacidad de afrontar la situación distinta a si no vieras ninguna luz, ¿cierto? Porque si no veo ninguna luz, como que puede ser que en el camino me rinda y diga, ¿para qué sigo avanzando? Pero Claro. cuando veo una luz al fondo del túnel, digo, voy a seguir, porque algo va a pasar, porque algo va a ocurrir, porque hay esperanza, porque hay fe de que algo va a ocurrir. ¿Cierto? Entonces, claro, él también, para poder mantenerse sobreviviendo, se imaginaba cosas que a lo mejor, bueno, que nunca pudo cumplir, pero él se imaginaba estando con su familia, tomar una oncecita, verlos, algún día poder abrazar a sus viejos, abrazar a su esposa, a sus hermanos. Él se imaginaba y eso le daba fuerza. Él mantenía una vida espiritual con Dios y se daba cuenta que quienes lo hacían salían mejor adelante. Él se imaginaba, y esto sí lo logró, se imaginaba, decía, este sufrimiento tiene que tener algún sentido, tiene que tener algún sentido. ¿Para qué estoy sufriendo? Algo tengo que aprender. Entonces, si tiene algún sentido, yo me imagino el día de mañana, así como yo me pregunto el sentido de mi vida, mi propósito, ¿sí?
Asimismo, yo quiero ser un ayudador de personas para que encuentren su propósito de vida. Y él se imaginaba estando ahí en un escenario, dando charlas, ayudando a la gente a que encontrara el sentido de su vida, ¿sí? Hay mucha gente que habla así como que, pucha, yo existo por existir, pero siempre tengo un vacío, ¿sí? ¿Cuál es tu propósito de vivir? Entonces, eso a él lo motivaba. ¿Sí? Por eso lo usé como un ejemplo importante, porque nosotros estamos viviendo mundialmente una situación compleja, no tanto como la que se vivió en un campo de concentración por 4 años, ¿verdad? Gracias a Dios que no es así. Pero también podemos aprender de esto. ¿Cuál importante es la fe, es la esperanza? ¿Sí? Y aquí me voy a saltar a un ejemplo de un experimento que se hizo en algún momento. No es comparable, por supuesto, porque este experimento fue con ratoncitos y no es comparable al ser humano, pero podemos sacar una enseñanza. Fíjate que pusieron en un estanque a unos ratoncitos, un estanque paredes lisas, lleno de agua, ¿sí? La capacidad física de una ratita de nadar es de 80 horas, sin parar, ¿ya? Pero estas ratitas en ese estanque se dejaron ahogar a los 15 minutos. O sea, teniendo más habilidades, más capacidad, la frustración de ver que no había salida, la frustración del estrés, ¿verdad? Las mató antes que la misma situación. Las mató antes que la misma posibilidad, porque sí tenían herramientas para salir adelante. Pero la falta de no ver esperanza las mató. Sin embargo, pusieron en otro estanque otras ratitas. Se suicidaron las ratas. Se dieron por vencidas, soltaron la toalla. ¿Cachai? Entonces dijeron, ¿para qué nado? Me dejo morir. Sin embargo, pusieron en otro estanque a otro grupo de ratitas y a un cierto tiempo le tiraron unas tablillas donde ellas podían agarrarse. No salieron nunca del estanque, pero esas tablillas las pusieron en un momento y las sacaron después. No las pusieron más. Pero las ratitas quedaron con la experiencia de la esperanza. Entonces, al quedar con la experiencia de la esperanza, ellas tuvieron fuerza para nadar 80 horas. Salieron vivas, gracias, afortunadamente. Pero ellas nadaron, dieron su máximo potencial porque sabía que había una esperanza, porque habían vivido la esperanza en sí mismas. ¿Sí? Habían visto una tablita de salvación y creían que en cualquier momento podía aparecer. Ese es el experimento de la esperanza, ¿sí? La esperanza, la fe es súper importante para poder enfrentar resilientemente las adversidades, ¿sí? La fe es fundamental porque es la que nos va a dar la fuerza para poner todas nuestras herramientas, toda nuestra estrategia ahí en trabajo, ¿verdad? Y yo estaba viendo la palabra del Señor. Hoy día me pidieron ser más breve, así que estoy media apurada, media acotada. La palabra del Señor en Efesios 6, 13 al 18. ¿Sí? Estábamos haciendo en el altar familiar, Felipe leyó esta palabra y dice, para que puedas resistir en el día malo, ¿sí? Toma la armadura de Dios para resistir el día malo, ¿sí? O sea, yo creo que hay muchas personas que hoy están viviendo un día malo, de frentón, ¿sí? De frentón, en que algunos están enfermos, algunos se sienten con fiebre, algunas personas están con familiares graves y están muy preocupados, algunos viviendo pobreza, escasez, pérdidas. Entonces, para enfrentar el día malo, ¿qué tenemos que hacer? Tomar la armadura de Dios, ¿cierto? Y en la palabra de la Escritura se describe evidentemente una armadura, como estos caballeros antiguos, ¿verdad? Con la espada, con el yelmo, ¿verdad? Con cada elemento, ¿sí? Y hay distintos elementos. Más que describir la armadura, voy a referirme a los elementos. Está la verdad, la justicia, el apresto del evangelio. Apresto significa preparación, ¿sí? Prepararse en el evangelio. Porque como son palabras que poco usamos, sobre todo tomar el escudo de la fe, salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la oración, ¿verdad? Son 7 elementos, creo. Pero ahí me llama la atención el énfasis que pone en el versículo que se refiere a la fe, porque es un énfasis que en los otros elementos no se ve tanto. Pero dice, sobre todo, toma el escudo de la fe, con que puedas apagar los dardos de fuego del maligno, ¿sí? Entonces, la fe, sabemos que la fe arrebata milagros, sabemos que la fe en Dios puede cambiar cualquier situación. Pero además, la fe, desde nuestra estructura humana, psicológica, también la fe
hace un doble trabajo, porque arrebata milagros del cielo, pero también va a poner toda tu capacidad para afrontar esta situación, porque sabes que hay esperanza, porque la fe es cuando uno tiene esperanza contra esperanza, cuando no hay nada que tú puedas ver, que no hay esperanza, ¿sí? Como cuando Abraham decía, tengo un montón de años, ¿qué voy a tener hijos? ¿Sí? Cuando no hay esperanza, ahí está la esperanza igual, porque es la convicción de lo que aún no veo, pero sí que está, sí sé, tengo la certeza de que existe. ¿Sí? Entonces, oye, Mariela, a mí me llama mucho la atención el tema que estamos hablando hoy día, porque es también el énfasis que ha estado en nuestro pastor esta semana, hablar acerca de la fe. Y la semana pasada fue avivamiento, esta semana es fe. Y me llama mucho la atención el pasaje que tú mencionas, porque cuando yo pienso en fe, yo pienso quizás en un elemento quizás más ofensivo que defensivo. Pero dice que la fe es un escudo. Y el escudo tiene como objetivo, obviamente, defender y apagar los dardos del enemigo. Entonces, obviamente, creo que con la fe podemos conseguir cosas. Sí, sin duda, creemos que también es un arma ofensiva. Pero me encanta también porque hoy día hay mucha gente que está siendo atacada. Que está siendo atacada con temor. Que está siendo atacada con desánimo. Con quien ven todo el panorama malo, negro. Y sabes qué, yo creo que la fe hace eso, la fe nos cubre, la fe es un escudo que cubre nuestra mente, que cubre nuestro corazón y que nos cubre frente a esto. Hoy día tenemos una cantidad de dardos de noticias negativas. Yo ayer también dejé un poquito, solté la mente en un momento y claro, y mi mente, imagínate lo que comencé a pensar. Dije, bueno, todo lo que ha provocado la pandemia, quizás las personas que provocaron esto, no sé quiénes son, no sé por qué lo hicieron, quizás hay temas económicos detrás, no lo sé, quizás hay temas de poder, pero ya vieron que funciona. Entonces, ¿qué pasa si después viene otro tipo de virus? O sea, ya le funcionó uno, pusieron el mundo de cabeza. Entonces, imagínate, mi mente empieza ya a pensar en algo que aún no sabemos si va a pasar y esperemos que no pase. Entonces, ahí es cuando yo digo, no, o sea, la Biblia a mí me manda a pensar en todo lo que es bueno, todo lo que es de buen nombre, en todo lo que es correcto. Entonces, cuando hay pensamientos de temor, uno inmediatamente no tiene que autodisciplinar su mente y decir, no, o sea, mi pensamiento no va a ser un pensamiento de tragedia, sino que va a ser un pensamiento de que las cosas no van a empeorar, sino que las cosas van a mejorar. Porque, ¿qué saco con amargarme por algo que todavía no ocurre? ¿Qué saco? Que soy de la NASA, yo soy de la Interpol, soy ¿qué voy a lograr? O sea, obviamente orar y creemos en eso, pero lo demás es solamente angustia innecesaria. Entonces me encanta el tema de hoy día de tener una actitud correcta. Y tú partiste hablando de eso, Mariela, hoy día, de tener una actitud correcta, y yo creo que hoy día la actitud tiene que ver con nuestra fe. Sí. Oye, ¿puedo decir algo? Una de las cosas que me pasa... No, también... no puedes. Lindo. Pero es que pregunta, ¿puedo decir algo? Entonces, no. Si me das la opción, yo prefiero que no lo digas. Seguimos con Mariela. No, sí. Adelante, Jorgito. Adelante, Jorgito. Se ha portado muy bien hoy día en clase. Es que me gusta mucho lo que decían ambos y lo que decía David, porque efectivamente muchas veces vemos la fe como que la fe va en la ofensiva, pero yo creo en eso, yo creo que la fe se defiende. Yo creo que la fe es un escudo. Y la fe es un escudo para proteger las promesas de lo que Dios te dijo. Y de creer que lo que Dios te dijo, y como lo ha aplicado siempre nuestro pastor, si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. El cómo, el cuándo, el por qué le pertenecen a Dios, porque la Biblia dice que Dios es un Dios inescrutable, o sea, no resiste análisis, no resiste investigación, no resiste nada que tiene que ver con que sea demostrable. O sea, si Dios lo dijo, lo va a hacer. Es su problema cómo lo va a hacer. Pero pasa eso, pasa un poco lo que ustedes dicen, que de repente, o como el ejemplo que dabas tú de esas ratas de laboratorio, que nos damos por vencidos y bajamos el escudo. Y cuando bajamos el escudo de nuestra fe, evidentemente todo lo contrario a las promesas de Dios sucumben. Y es ahí cuando tiramos la toalla, es cuando tiramos la esponja, es cuando nos rendimos. Y yo creo que quizás mucha gente ahora que nos está escuchando está en ese proceso que se está rindiendo, o gente que se rindió. Y yo creo que hoy día, independiente, incluso yo me atrevería a decir a gente que hoy día está contagiada incluso por el coronavirus, que no se rindan. Aunque los médicos te digan un diagnóstico, te digan que te vas a morir,
aunque te digan incluso que tu familiar está entubado, que tuvieron que ponerlo boca abajo porque ya no había nada que hacer, yo creo que mantengamos en alto el escudo de nuestra fe, creyendo en que Dios va a hacer y va a cumplir la promesa. Y Dios dijo que íbamos a vivir, entonces creamos que íbamos a vivir y que vamos a contar sus grandezas. Entonces, que hoy día caminemos en el Salmo 118, creyendo en que no vamos a morir, sino que vamos a vivir y vamos a contar las grandezas que el Señor ha hecho con nosotros. Fíjate que yo me he preguntado por qué de pronto flaquea la fe. Y qué es lo que yo he visto en la consulta. ¿Ya? No es nada científico, no es nada estadístico, pero es mi experiencia. Muchas veces existe el creer en Dios, creer en el poder de Dios, pero estamos tan acostumbrados a las relaciones condicionales humanas que creemos que si a veces nuestros papás nos han fallado, nuestro esposo quizás nos ha fallado, alguien cercano, alguien amado, alguien físico nos ha fallado, creemos que no somos dignos, no confiamos, ¿sí? Nos cuesta confiar y otra, nos cuesta sentir que somos dignos. Si gente tan importante nos ha fallado, a veces está interiorizada esta baja autoestima de sentir no soy digno. Entonces creo que Dios es igual que el ser humano. Creo que Dios probablemente le puede hacer, y ustedes lo ven, pastor, ore por mí. ¿Y por qué no ora usted? No, porque a usted Dios lo escucha más. ¿Qué hay de fondo de eso? Creer que yo no soy digna, creer que mis palabras no van a llegar al cielo. Y Dios no es como el ser humano, Dios no piensa igual que el ser humano, no, su amor no es condicional, su amor es incondicional. Y si aún así uno tiene un poquitito de fe, un poquitito, puede incluso decirle, Señor, necesito más fe. Esta es mi cojera, esto me cuesta. ¿Sí? Me ha defraudado todo el mundo. Me cuesta creer que tú, siendo tan grande, vengas a hacer un milagro en mi vida, pero aún así, en esta circunstancia, ayúdame a creer, ayúdame a verlo con mis ojos. ¿Sí? Entonces, no siempre es que no creamos en Dios. A veces es un problema de que nosotros sentimos que no somos dignos de recibirlo. Oye, yo creo que fe necesitamos para todo. Para todo. A mí el otro día también me pasaba en un momento de esta cuarentena y que hemos tratado de buscar al Señor. Y me pasó en un momento que no comencé a sentir la presencia del Señor como era antes. Y yo entendí que era un tema de fe. Yo entendí que en algún momento, ¿por qué? No sé, algo se apagó, qué sé yo, pero claro, de repente estamos tan condicionados, es que quizá hice algo malo, por eso la presencia de Dios no viene, y yo creo que la relación de Dios, sí, hay patrones y hay principios que Dios los estableció, pero también hay una gracia, hay una relación, hay una intimidad, Él es nuestro papá, somos sus hijos, por lo tanto, un día sí, un día no. Entonces, lo que quiero decir es que de repente nos ponemos tanto peso encima. Nos ponemos tanto peso. Y también puede ser muchas veces falta de fe. Falta de que Dios no nos puede usar a nosotros. De que Dios está quizá con los pastores, pero no con nosotros. Dios está con los hombres que ministran, pero no con nosotros. Entonces yo creo que hoy día es un tiempo para poder creer en toda área de nuestra vida. O sea, yo he visto gente y he podido conversar con personas que vieron milagros así, milagros de paralíticos ponerse de pie, pero gente que vivió toda una vida en la pobreza. Entonces gente que creía que Dios sanaba, pero nunca logró tener una fe para que Dios les proveyera. Entonces yo creo que la fe actúa de manera transversal para toda la área de nuestra vida. Claro. Y tenemos que entender que se trata de fe, que se trata de creer. Obviamente la fe es acción, la fe es disciplina, la fe tiene muchas caras, la fe es amor, pero todo parte por creer, todo parte por decir, bueno, quizás Dios lo puede hacer, ¿por qué no? Exacto. Ahora deberías hablar, Jorge, cuando deberías hablar no lo haces. Es que estoy esperando que me diga el pase. ¿Sabes lo que me hace recordar? Y yo creo que, y agradezco al David porque se exponga también en esas cosas, porque yo creo que a todos nos ha pasado, o sea, todas las personas en la congregación o en las congregaciones, estoy hablando de la iglesia del Señor, en alguna ocasión de nuestra vida nos ha pasado eso que sentimos o que no somos dignos o que Dios no nos escucha o no sentimos la presencia del Señor, no sentimos que Él está ahí. Y eso nos hace generar, estoy mal, estoy en pecado, y nos damos vueltas y examinamos y decimos, pero si tengo todo en orden, ¿qué está pasando?
Y se me viene a la mente lo que sucede cuando empieza esta tremenda tormenta, están en la barca y Jesús duerme. O sea, Jesús sigue estando ahí, pero está durmiendo. Siempre me he preguntado toda la vida si realmente alguien puede dormir con esa tremenda tormenta o se hizo el dormido, no lo sé. Pero lo cierto es que la Biblia dice que Jesús dormía. Pero los discípulos se olvidaron que Jesús estaba ahí, porque Jesús dejó de hablar, Jesús no se estaba moviendo, no hacía que su presencia se sintiera en el lugar, sino que Jesús estaba en un rinconcito durmiendo. Y eso nos sigue pasando hoy día, que cuando Jesús guarda silencio, cuando el Señor de repente no se mueve, no hace sentir su presencia, nos desesperamos, porque obviamente amamos su presencia, pero que en un minuto no la sintamos no significa que Él no está, no significa que Él nos dejó. Entonces, por eso cuando Jesús despierta, y obviamente, y antes de calmar todas las tempestades, los calma a ellos, dice, un poco más diciendo, chicos, o sea, tranquilícense, si yo estoy aquí, no teman. Y en pocas palabras hay una versión que incluso le habla casi llamándoles la atención, diciendo, ¿cómo no tuvieron fe? Si yo estoy aquí. Y eso nos pasa, que a veces la fe se nos olvida de que Él sigue estando ahí, y a veces nuestra mirada está puesta más en la tormenta, en la enfermedad, en la crisis matrimonial, en la crisis económica, pero no en que Jesús está en nuestra barca, está en nuestras circunstancias, y que si Él está con nosotros, Él va a ser el que primero nos va a calmar a nosotros, y luego de eso va a calmar las tempestades, y se va a producir grande bonanza. Así es. Sí, y perdón, finalizando un poquito lo que quería comentar, y entender también esto, ¿no? Que lo que tú decías, David, de que la fe va acompañada de acción concreta, ¿sí? Yo me acuerdo que en el año del Rey Perico fui a Fantasilandia y uno entraba como un barco que en ese tiempo era emocionante, no, era un barco como el terror, una cosa así, ¿ya? Ahora debe ser fome, pero en ese tiempo era emocionante. Entonces el piso se movía y estaba súper oscuro, ¿sí? Y algunas personas esta situación las alteraba tanto que salían, ¿verdad? Salían del barco porque no sabían si realmente iban a caer alguna agua o no. Pero habían otras personas que conocían las reglas, sabían, esta cuestión no me puede ir, no me pueden tirar al agua porque es ilegal, ¿no? Tiene que haber un cuidado. Y seguían avanzando a pesar de que el piso se les movía. ¿Por qué? Porque creían en cómo fue el funcionamiento del juego, ¿sí? Y claro, y muchas veces, imagínate, creemos en el juego, creemos en el funcionamiento, pero a veces nos cuesta creer que, aunque en este momento no estemos viendo, vemos que el piso se nos mueve, se nos cuesta creer que todas las cosas nos pueden ayudar a bien. Incluso este momento de aprendizaje, porque este momento de dolor, este momento difícil, es un momento tremendo de aprendizaje, tremendo, algo nos está ayudando, algo nos está enseñando. ¿Sí? Por algo Dios está permitiéndolo. Dios es omnipotente, él todo lo puede, ¿sí? Entonces, eso. Oye, Mariela, te queremos agradecer este tiempo. Bueno, hoy día contarle a la gente, no lo habíamos mencionado, que tenemos que cortar un poquito antes la transmisión, porque, bueno, los muchachos tienen que ocupar todas las plataformas, están haciendo algunos trabajos, el equipo de multimedia. Así que te agradecemos, Mariela. Yo les quiero contar, si hay gente que quiere contactarse con Mariela, mira Mariela, el GC que te tengo. www.renuevopsicología.cl, se pueden contactar al 23 24 84 493 o también en el Facebook Renuevo Psicología. Ahí se contactan con Mariela Orellana. Me imagino que estás haciendo sesiones online, ¿verdad? Sí, estoy haciendo sesiones online y también hay un descuento especial para los auditores de la hora del break. Buenísimo. Mariela, te agradecemos mucho el tiempo.